Saludos jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a trabajar con unos comandos que pertenecen a la categoría del lenguaje de manipulación de datos. Estos comandos son insert, select, update, delete. Con estos comandos con el comando insert vamos a insertar nuevo registro o crear nuevas filas. Con el comando select vamos a seleccionar información, a consultar, a buscar, a hacer búsqueda de información en una tabla. Con el comando update vamos a actualizar información de dicha tabla, y con el comando delete vamos a borrar informaciones de la tabla que se desee borrar la información. Entonces recuerden que nosotros en la clase pasada creamos 4 tablas. Tenemos una base de datos que se llama BDZJPD y tenemos 4 tablas: la tabla profesor, estudiantes, asignaturas y la tabla aulas. Entonces a estas tablas les vamos a insertar información. Vamos a comenzar con la tabla profesor. Recuerden que este es el diseño y nos vamos a ir guiando de este diseño. Cuando ya ustedes tengan experiencia y conozcan la tabla, sus campos, no tienen que mirar el diseño. Si recuerdan cuáles son los campos y el tipo de datos que tienen y esas cosas, no tienen que mirarlo, pero para más seguridad pueden mirar el diseño. Entonces vamos a inmediatamente acceder a la aplicación para insertar las informaciones en las tablas. En este caso voy a abrir SAM. Ya ustedes se encargarán de abrir sus aplicaciones, tanto de las tablas, teléfono o sus computadoras. Bien, aquí tenemos SAM. Voy a inicializar a Apache, que no está inicializado. Voy a hacer clic aquí en esta opción. Y luego voy a también ejecutar a MySQL, que no se está ejecutando. Ya ustedes se encargarán de eso en sus teléfonos, tabla o la computadora, ya el dispositivo que vayan a usar. Bien, y ahora voy a hacer clic en administrador, para abrir el administrador de MySQL. Hacer un clic acá. Bien, que está cargando y aquí tenemos nuestro administrador. Voy a ampliarlo un poquito para acercarlo un poquito más, para que puedan apreciar bien las opciones. Bien, aquí, como pueden observar en esta parte, en esta área donde se colocan las bases de datos, aquí tengo la base de datos que se llama BDZJPD. Recuerden que esta parte es la parte de diseño, la parte visual. Aquí yo tengo una opción que dice nueva, pero esto no es una base de datos. Esto es una opción para crear una base de datos mediante diseño, ¿ok? Sin utilizar comandos. Nuestra base de datos es esta. Recuerden que con hacer un clic en nuestra base de datos ya está en uso. Recuerden que antes utilizamos un comando que se llama use para poner una base de datos en uso. Con un clic ya está en uso. Y recuerden que estas son las tablas: asignatura, aulas, estudiante y profesor o profesores. Esta opción que está acá, que dice nueva, que está dentro de la base de datos, no es una tabla, es una opción para crear nuevas tablas, ¿ok? Pero no vamos a crear tabla por ahora ni base de datos mediante diseño. Por el momento es mediante código, mediante línea de comando. Entonces vamos a empezar a introducir información a la tabla profesor. Esta tabla que tenemos acá. Recuerden que si yo hago un clic aquí en este icono, en esta imagencita, en el símbolo de más, voy a ver los campos de la tabla profesor. Aquí tengo una opción que dice columnas. Voy a hacer un clic aquí para desplegar las columnas de la tabla profesor. Y aquí pueden observar las columnas de la tabla profesor: cédula, código, nombre, observación, sueldo, teléfono. Como pueden observar, tengo una opción acá. Esto no es un campo, no es una columna. Esto que tengo aquí seleccionado es una opción para crear nuevas columnas a la tabla profesor, ¿ok? Esto lo dejo por el momento así, no lo toco, porque ya más adelante van a trabajar en modo diseño, ¿ok? Por el momento vamos a trabajar mediante línea de comando. Como pueden observar, los campos
de la tabla profesor, el entorno, nuestro administrador, nos ordenó estos campos en orden del alfabeto. C, N, O, S, T. Está ordenado descendentemente como en el alfabeto, ¿ok? Pero recuerden que cuando nosotros creamos esta tabla, la tabla profesor, colocamos de primero un campo que no fue la cédula, que fue el campo código. Entonces tenemos que utilizar los campos en el mismo orden como cuando creamos la tabla. Por ejemplo, si yo hago clic acá, voy a abrir las tablas en diseño. Pueden observar que tengo código en mi diseño, ¿ok? Código. Aquí, fíjense, la tabla profesor, el primer campo que escribimos fue el código, después nombre, sueldo, cédula. Ese es el orden correcto, ¿ok? Bien, entonces, pero nuestro administrador no las ordenó las columnas como en el alfabeto, ¿ok? Bien, entonces vamos a hacer un clic acá en esta opción SQL. Recuerden que aquí es que vamos a escribir los comandos, nuestra sentencia para insertar datos, para actualizar, eliminar, para crear tabla, base de datos mediante líneas de comando, ¿ok? Bien, entonces hay una forma de saber el orden. Vamos a imaginarnos que nuestro diseño, nuestro cuaderno, nuestra hoja se nos perdió, ya no lo tenemos en la mano. Lo único que tenemos es la base de datos creada y necesitamos saber cuál es el orden, cómo insertamos los campos cuando estábamos haciendo la tabla. Hay un comando que nos muestra la estructura de la tabla, nos muestra los campos tal como lo creamos al principio, ¿ok? Y ese comando se escribe así: describe, mirenlo acá abajo, describe, y vamos ahora a escribir el nombre de la tabla. Como pueden observar, nuestro entorno, nuestro administrador tiene una ayuda interna que nos muestra todas las tablas de la base de datos, de esta base de datos que está acá, ¿sí? De esta base de datos, que es la que está en uso. Recuerden que la pusimos en uso cuando hicimos un clic. También la pueden poner en uso escribiendo el comando user y el nombre de la base de datos. Bien, entonces aquí están las tablas de la base de datos. Y esto es una ayuda para escribir más rápido nuestras líneas de código, nuestras sentencias. Vamos a seleccionar profesores y le voy a poner punto y coma para indicar que termine la línea. También lo puedo dejar así, sin punto y coma. Y ahora voy a hacer clic acá en continuar, ¿sí? Para ver los resultados. Y como pueden observar, su consulta se ejecutó con éxito. Este comando que está acá, la tabla profesor. Observen que aquí yo tengo ya la estructura de mi tabla profesor. Como pueden observar, el código fue creado de primero, después el nombre, el sueldo, la cédula, teléfono y observación. Aquí, en el modo de diseño, primero está la cédula, después el código. Pero la estructura de la tabla es esta es la estructura correcta, ¿ok? Que pueden observarla mediante este comando, ¿ok? Describe y nombre de la tabla. Bien. Y esta estructura que está acá está totalmente idéntica a como la diseñamos, como se muestra aquí, ¿sí? Es la misma. Perfecto. Entonces vamos a insertar datos en la tabla profesor. Bien. Voy a hacer clic aquí, mostrar ventana de consulta, para volver a la ventana de consulta. Fíjense que aunque yo haga clic en mostrar ventana de consulta, si me desplazo hacia abajo un poquito más, pueden observar que aquí tengo la estructura. La búsqueda que hice de mi estructura de mi base de datos, de mi tabla profesor, la estoy viendo acá, que puedo guiarme para cualquier cosa que si necesito usarla, puedo guiarme aquí, ¿ok? Voy a desplazarme hacia arriba
Quiero ocultar la ventana de consulta, hago clic acá en ocultar y ahí se oculta. Solamente puedo mostrar los resultados, como lo pueden observar. Y si quiero mostrar la ventana de consulta SQL para crear cualquier cosa, hacer cualquier cosa, la abro. Bien, aquí la tengo. Bien, ahora vamos a comenzar. Bien, vamos a escribir el comando insert, luego insert, significa en el nombre de la tabla, ok. Esto es insertar en esta tabla. Insert, insert, tabla profesor. ¿Qué vamos a insertar? Values. Vamos a escribir el comando, valores. Vamos a insertar los siguientes valores. Values. Abrimos paréntesis, lo cerramos el paréntesis. Y dentro de este paréntesis es que vamos a colocar los valores que vamos a insertar en la tabla profesor. Hay dos formas de insertar datos en tablas. Vamos a ver esta solamente escribiendo el nombre de la tabla y luego inmediatamente insertando los valores. Esta forma que vamos a utilizar requiere que utilicemos todos los campos para insertarles valores. Hay otra forma que solamente colocamos los campos que necesitamos insertarle datos y lo que no necesitamos insertarle datos lo dejamos. Pero en este caso, esta forma requiere que utilicemos todas las columnas para insertarle datos. Y según el orden que dice acá, tenemos que comenzar con el campo código, columna código. Recuerden que este campo es de tipo entero, tamaño 11. Aquí también tenemos más información de nuestro campo, ¿ok? El diseño lo tenemos acá. El campo código es de tipo entero, tamaño 11. Entonces, aquí tenemos que ponerle, como el campo es un entero, número, vamos a ponerlo así. Es el primer registro. Le puedo poner 1, 2, 3, lo que sea. En este caso le puse 1, por ser el primer registro. Y luego escribo una coma, como pueden observar. Observen, aquí tengo una coma. Después de colocar el primer valor que pertenece a la columna código, le coloco una coma para escribir el valor de la siguiente columna, del siguiente campo. El siguiente campo que sigue es el campo nombre. Aquí, nombre. Después del código sigue el nombre completo, que es de tipo varchar, tamaño 50. Bien, vamos ahora aquí arriba. Y ahora vamos a escribir el valor. Como el dato que vamos a insertar en la columna nombre completo es alfanumérico, es un dato, por decirlo así, varchar de texto, almacenar texto, datos alfanuméricos, tanto punto, coma, letra como número. Vamos a abrir doble comilla simple, 1 y 2. Ahí hay 2 comillas simple, no 4. 2 comillas doble, no 4. La comilla simple es esa, que es una sola, y ahí sí tengo 2 comillas. ¿Ah? Pero esta es doble comilla. Vamos a utilizar la doble comilla, esa que son 2 puntas que no se separan, y colocamos 2 más aquí. Entonces dentro de esa doble comilla vamos a escribir el nombre. Este nombre es un nombre compuesto. Aquí estamos rompiendo unas de las reglas de la primera forma normal, que dice que un campo no puede tener nombre compuesto. En este caso tenemos un nombre compuesto, pero eso no afecta. Hay ocasiones que la tabla o la base de datos sí requiere los campos de compuesto, y lo vamos a descomponer si la base de datos lo requiere, si la empresa lo requiere para dicho uso. Pero en este caso no es necesario descomponer ese campo, porque no vamos a utilizar, manejar los nombres. Por ejemplo, no vamos a manejar apellido, no vamos a manejar apodo, nada de eso. Simplemente el nombre completo en un solo campo, ¿ok? Por eso le llamo al campo nombre completo.
Ahora, si la institución para la cual están creando la base de datos, si requiere que descompongan ese campo, pues ya ustedes saben, ustedes lo pueden descomponer en un campo que se llame primer nombre, segundo nombre, apellido, o primer apellido, segundo apellido, ¿sí? Pero en este caso vamos a brincar, vamos a violar esa regla de la primera forma normal que dice que hay que descomponer los campos, ¿sí? ¿Qué le digo? Sí hay campos que hay que descomponer por reglamento, por lógica hay que descomponerlo, pero en este caso nombre completo no, lo vamos a dejar así. Bien, entonces recuerden que este valor que tengo acá pertenece al código, que como código no es texto, no tenemos que ponerlo dentro de doble comilla, lo dejamos así mismo. Todo lo que tiene que ser, todo lo que tiene que ver con número, datos numéricos, no se colocan dentro de comillas, ¿ok? Pero después, todos aquellos campos que tienen que ver con información, con datos alfanuméricos, como la fecha que lleva guión y esas cosas, los teléfonos, las cédulas o los nombres, sí lo colocamos dentro de doble comilla, como en el caso del nombre completo. Bien, ahora colocamos una coma aquí en esta parte para escribir el siguiente valor, el siguiente campo. El siguiente valor que sigue es el sueldo. Fíjense que el sueldo es doble o real, puede ser real o doble, y vamos a escribirlo aquí. También sin las comillas dobles. Vamos a decir que el maestro Lenin cobra 80.000 pesos. Y ahí lo tenemos. Bien, 80.000. Vamos a colocar una coma para asignar el siguiente valor. Déjame ver cuál es. Vamos a ver cuál es el siguiente campo. Ok, teléfono. Tamaño 12, Barchan. Vamos a crearle de una vez, doble comilla. Y vamos a escribir teléfono 829 347 9569. Ahí tenemos el teléfono. Aquí está. Si cuando estén escribiendo cambia en la siguiente línea, no hay problema, ¿sí? No hay problema. Vamos a poner una coma acá para continuar. Y vamos a escribir el siguiente valor para el siguiente campo. El campo es... me faltó la cédula. Después del sueldo, la que sigue la cédula, no el teléfono. Vamos arriba a corregir esa parte. Vamos a poner aquí, donde dice el teléfono, la cédula, que es la que va la cédula. Es 058-23456-7-1. ¿Ok? Y ahora vamos a escribir el teléfono. 9. Aquí tenemos el teléfono. Coma. Vamos a escribir la siguiente información para el siguiente campo, que es observación. Ese campo lo podemos dejar vacío así, sin nada, así. Si lo dejamos vacío ese campo, sin ningún dato, también estamos violando una de las reglas de la primera forma normal, que dice que todo campo tiene que tener información, por lo menos ninguno o todo bien. Le voy a poner aquí todo bien. Ya. Pero si se deja vacío tampoco hay problema, aunque se viole esa regla, no hay tanto inconveniente, ¿sí? No hay inconveniente. Bien, entonces, aquí podemos observar que ya tenemos nuestra sentencia creada, punto y coma. Aquí tenemos el código, que va a ser el número 1, el nombre del profesor, el sueldo del profesor, el teléfono, la cédula del profesor, el teléfono del profesor y una observación. Está todo bien, perfecto. ¿Ok? Esa es nuestra sentencia. Ahora vamos a ejecutar esa línea de código. Vamos a ejecutarla ahora, esa sentencia. Vamos a hacer un clic aquí, a continuar, y la ejecutamos. Y todo se ejecutó perfectamente bien. Aquí nos indica que todo está insertado. Dice que una fila fue insertada. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a hacer un clic aquí en mostrar ventana de consulta para volver a esta opción aquí arriba. Aquí tenemos esta ventana. Bien. Para ver
para visualizar los datos que fueron insertados en la tabla profesor, vamos a utilizar esta sentencia, select, para seleccionar. Vamos a colocar aquí un asterisco, from, desde la tabla profesor. Con esa línea de código, con esto, seleccionamos toda la información que hay en la tabla profesor. O sea, vamos a hacer una búsqueda. Esto nos va a mostrar todos los datos o los registros que están en la tabla profesor. Voy a tratar de ver si puedo ejecutar esta línea acá. Voy a colocarme aquí, el cursor lo voy a poner aquí y voy a intentar ejecutarlo. Voy a hacer esto porque con otros administradores, que no es el web, me ejecutan. Si yo coloco, por ejemplo, el cursor acá y ejecuto con el cursor aquí, me ejecuta esa línea y no esta. Pero si aparece un error, pues dejamos solamente esta línea. Vamos a ver. Continuar. La selección actual no contiene una columna única, la edición en la grilla. Aquí me dice que se mostró la fila, sí se mostró. Fíjense, aquí las líneas de código se ejecutaron 2 veces. Aquí me muestra 2 registros, como pueden observar. Miren, sí me hizo la consulta. Aquí me está mostrando lo que yo inserté. Fíjense que aquí tengo un registro y aquí tengo otro registro con el mismo código. Aquí tengo un problema. Recuerden que en una tabla no pueden haber 2 claves primarias repetidas. En este caso la clave primaria se están repitiendo porque yo mandé insertar 2 veces el mismo registro con la misma clave, con el código. Y se insertó porque a MySQL en la tabla profesor no le estamos diciendo a MySQL que código es la clave primaria. Si MySQL hubiese sabido que código es la clave primaria, no deja que se inserte un registro con el código 1. Entonces, por eso que es siempre recomendable, cuando estemos desarrollando una tabla, decirle a MySQL quién es la clave primaria para que él también mantenga esa seguridad. En el caso de nosotros, somos nosotros los usuarios que tenemos que mantener la seguridad de que no se repitan la clave. Pero lo correcto es que sea MySQL también quien controle eso. En este caso se repiten 2 veces los registros, porque recuerden que yo mandé, voy a hacer clic aquí en otra ventana de consulta para explicarle. Recuerden que yo mandé ejecutar esta línea y volvió el administrador y me ejecutó de nuevo esta y después me ejecutó la de abajo. Recuerden que al principio yo ejecuté la primera. Muy bien, ya hay un registro. Pero cuando yo volví y le di a continuar, se ejecutó nuevamente esta línea y después esta. Es decir, que se insertaron 2 veces datos en la tabla profesor. ¿Sí? Bien. Entonces, lo recomendable es que trabajen por línea. ¿Ok? Voy a borrar esta línea para que no me haga consulta. Aquí. Voy a insertar otro registro. Pero en este caso, voy a borrar. Aquí le voy a poner código 2. Y aquí voy a escribir. Fíjense que si yo quiero puedo modificar ya los datos. No tengo que volver a escribir todos los comandos y todas las sentencias. Simplemente modifico los datos dentro de varios. ¿Ok? Aquí, dentro del comando valores. Solamente modifico los datos. Aquí le puse código 2. Aquí le voy a poner Rigoberto Castro a 80.000. La cédula se la voy a cambiar aquí porque es diferente. El teléfono se lo voy a cambiar aquí porque es diferente al mío. Todo bien y va a ganar 90.000. Y ahora voy a ejecutar esa línea. Continuar. Perfecto. Ahora voy a hacer clic aquí en otra ventana de consulta o en SQL, cualquiera de las dos. Y voy a escribir. Voy a hacer una consulta para ver si se insertó. Asterisco con tabla profesor. ¿Ok?
y hago una consulta ahora. Y vamos a ver el resultado. Como pueden observar, tengo Lenin y Lenin de nuevo, porque sin querer, cuando ejecuté la primera consulta, se me insertó un registro más con el mismo nombre, se me duplicó. Pero eso lo vamos a eliminar ahorita, ¿ok? Vamos entonces, y miren aquí, el siguiente registro, que sí se insertó Rigoberto, ¿ok? Ahí lo pueden observar mejor. Lenin, Rigoberto. Vamos a insertar a Zenón ahora. A Zenón lo vamos a insertar utilizando otra forma para insertar datos, que no es la que vimos ahora. Recuerden que la forma que utilizamos fue esta. Insert en tabla profesor, valores, el código, nombre, Zenón, sueldo, teléfono, que la cédula, teléfono, y una observación. En la observación la vamos a dejar así, sin nada, así, ¿ok? No le vamos a poner nada en observación, un espacio en blanco, si desean. Fíjense que esta sentencia fue la que utilizamos al principio, esta. Ahora voy a utilizar otra. En esta que voy a utilizar ahora es la que normalmente yo utilizo. En esta colocamos los campos, los campos que deseamos introducirle datos, no todos. Por ejemplo, esta se escribe de esta manera. Voy a hacer clic aquí. Después que yo la escriba, voy a borrar la primera línea, ¿ok? La primera sentencia que está en la línea 1 la voy a borrar después que escriba esta. Esta es otra forma de insertar datos, ¿ok? Insert en la tabla profesor. Ahora yo voy a abrir paréntesis. Esta es un poquito más larga, pero es más segura, porque aquí controlamos los campos, los que le deseamos introducir datos. Y voy a colocar código, aquí, y aquí le voy a poner ahora nombre completo. Luego sigue sueldo. Los campos tengo que escribirlo tal como yo lo diseñé. Nombre completo, sueldo, cédula, teléfono. Le voy a poner cédula. Y aquí teléfono. Y aquí observación. Así. ¿Ok? Observación. Déjame ver. Sí. Cédula, teléfono, observación. Perfecto. Y ahora voy a escribir valores. Paréntesis, lo cierro. Y aquí voy a escribir los valores tal como está en la primera, ¿ok? Lo único que cambia de la primera es que yo le agrego los campos. En la primera no le agregué campo, por lo tanto me obliga a que yo le introduzca datos a toda la columna, pero en este caso solamente le voy a introducir datos a la columna que yo coloque acá. Si por casualidad yo borro observación, aquí la borro, no tengo que poner observación. Vamos a verlo más adelante eso. Vamos a dejarlo así, observación. Voy a copiar y pegar esta información que está aquí. La voy a copiar y a pegar aquí. Ahí. No sé, porque es lo mismo. La voy a pegar acá. ¿Ok? Aquí lo tengo. Voy a borrar ahora la primera línea, porque no vamos a utilizar esa. Así. Es un poquito más largo, esta segunda, pero es la que yo uso. Porque aquí yo coloco los campos. ¿Ok? Y luego coloco los valores. Y le voy a poner bien, aquí en observación. Bien. Y voy a ejecutar esa línea para que ustedes vean algo.
punto y coma, y ejecuto esa línea. Y perfecto, se ejecutó. Voy atrás, mostrar ventana de consulta. Este código que tengo aquí lo voy a copiar y a pegar. Lo voy a copiar porque no quiero escribirlo de nuevo. Lo voy a cortar. Control X lo corta, lo dejo cortado para después pegarlo de nuevo. Voy a hacer clic select, voy a hacer una consulta para ver si Zenon está ya registrado. Tabla profesor. Y voy a ejecutar esta línea de código. La visualizar ahora. Y fíjense, aquí tengo a Lenin, recuerden que está 2 veces, Rigoberto Castro, código 2 y Zenon. Aquí se me escapó, y a Zenon le coloqué el código 1. Recuerden, miren cómo yo fallé, ¿eh? Eso le puede suceder a cualquiera, porque MySQL no está controlando lo que es el campo primario. Aunque una persona quiera controlar él mismo el campo código, lo cual es la clave primaria, para que no se repita, puede fallar, como fallé ahora aquí. Por eso es recomendable decirle a MySQL quién es el clave primario, porque MySQL no deja que se repita la clave primaria, lleva ese control, ¿ok? Pero no hay problema, esto lo vamos a arreglar más adelante. Bien, ahora voy a insertar otro dato, mostrar ventana de consulta. Recuerden que yo corté ahorita la sentencia y ahora la voy a pegar de nuevo. Si ustedes quieren pueden volver y escribir todo esto de nuevo. Aquí voy a insertar otra persona, que es el código 3. Voy a crear, bueno, no sé, sería el código 4. Voy a crear ahora a Francisco. La cédula, aquí, teléfono, acá, aquí entonces fíjense, a Francisco yo no le voy a introducir observación, voy a borrar de aquí la observación. Recuerden que si yo borré el campo, tengo que borrar la coma también. Esta coma la voy a borrar porque ya el campo observación no está, y también lo borro de aquí. Si yo no quiero insertarle, por ejemplo, el teléfono a Francisco, borro el campo teléfono, aquí arriba, también la coma, y también de los valores borro el teléfono, que es este, incluyendo esa coma. Entonces la sentencia quedaría así, código, nombre, sueldo y cédula. Y así mismo aquí, código, nombre, sueldo y cédula. No voy a tener problema porque yo le estoy indicando la sentencia a MySQL que solamente es a esos 4 campos. Si por casualidad borro esto, lo borro, entonces sí tengo que poner todos los datos aquí, ¿ok? Bien, ahora voy a ejecutar esta línea para ver, vamos a ver el resultado de esta línea. Recuerden que esta línea comienza acá y termina aquí abajo, ¿sí? Vamos a ejecutarlo ahora. Ahí lo ejecutamos, otra ventana. Ahora vamos a hacer una consulta para ver los resultados. Select, tabla profesores, y vamos a ejecutar esa sentencia para ver los resultados. Ok, aquí lo tenemos. Miren a Francisco, el sueldo, la cédula. Fíjense que yo no introduje el teléfono ni observación y eso está en blanco. Ok, ya ustedes saben. Bien, ahora vamos a actualizar. Vamos a actualizar a Zenon. Recuerden que Zenon tiene el código de Lenin, del maestro Lenin. Por lo tanto, tenemos que actualizar a Zenon. Ponerle aquí el código 3. Aunque los códigos no se pueden cambiar, cuando MySQL lleva ese control, la clave primaria, código es clave primaria, cuando es MySQL que lleva ese control, el código es el único campo que no se modifica.
En este caso lo vamos a modificar porque en realidad MySQL no entiende que esta es la clave primaria, pero en una tabla podemos modificar todo, menos la clave primaria, ¿ok? La clave que identifica todos los registros, porque es una clave que no se puede repetir, y en caso de estar modificando esa clave, podemos cometer un error, y puede producirse clave repetida, lo cual no es recomendable. Bien, entonces vamos a actualizar a Xenon. Actualizar a Xenon. Para actualizar, vamos a nuestra ventana, vamos a escribir aquí el comando para actualizar. En update, el nombre de la tabla, profesores, SAP, aquí set SAP, y ahora vamos a escribir el campo que queremos actualizar. El campo que vamos a actualizar es el campo código. Vamos a escribir código es igual a Xenon es el 3, ¿verdad? Es igual a 3. Fíjense, actualizar la tabla profesor al código, al campo código, le vamos a asignar el valor 3. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Ok? Vamos a colocarle al campo código el valor 3. Bien. Entonces, para esto, tenemos que decirle a la tabla profesor o a MySQL qué registro es el que vamos a actualizar. Porque si ejecutamos esa sentencia, ¿ok? Si ejecutamos esa sentencia, tal como está, a todos los registros se le va a poner el valor 3 en el campo código. Tenemos que especificarla. Aquí dice actualiza la tabla profesor, o sea, actualiza todos los registros en la tabla profesor y colócale 3 al campo código. Pero vamos a especificarle con la cláusula where a MySQL qué registro es el que queremos actualizar en realidad. Y vamos a colocarle acá where, donde vamos a utilizar el nombre Xenon. El único campo cuyo valor es diferente hasta el momento es el nombre Xenon. No hay más maestro con el nombre de Xenon, por lo tanto vamos a usar el nombre de Xenon. Vamos a ponerle entonces donde nombre completo sea igual, abrimos doble comilla, Xenon, así. Vamos a verificar, a ver si aquí, nombre completo, sí, Xenon, mírenlo aquí. Entonces, aquí lo tengo. Entonces, yo voy a buscar el registro cuyo nombre sea igual a Xenon y voy a colocarle el valor 3. Ese valor 3 voy a colocarlo en el campo código del registro cuyo nombre sea igual a Xenon. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, esta sentencia es la que me actualiza. Aquí estoy actualizando un registro por nombre. Lo ideal es actualizar los registros por código. Como los códigos son únicos y no pueden repetirse, cuando vayan a actualizar un registro, en vez de poner otro campo, a menos que no lo amerite la consulta, en vez de poner otro campo, colocamos where código es igual a tal valor, ¿ok? Si el código con el registro 1, el código con el valor 3, para que me actualice ese registro específico. O sea, esa es la forma más correcta de actualizar, utilizando el código, también para eliminar y para actualizar y para eliminar. Bien, entonces vamos a ejecutar esta línea. Vamos a hacer clic acá, en continuar, y aquí se ejecutó. Ahora vamos a hacer un select. Vamos a hacer un select con tabla profesor para ver si hacer un select actualizó el dato, el código. Continuar aquí. Vamos a observar ahora. Ok, sí, fíjense. Aquí está Lenin, Daniel. Aquí está Rigoberto Castro, código 2, Xenon código 3 y Francisco código 4. Bien, miren, ahora recuerden que Lenin no puede estar dos veces aquí porque la primera forma normal nos corrige esa parte, que no pueden haber dos registros duplicados en una misma tabla.
Eso sí es una falta grave y tenemos que corregirla. Esta falta es más grave que un campo compuesto. Esto es más grave que un campo con el valor nulo, o sea, un campo vacío. Esto es más grave que eso, ¿ok? Y tenemos que corregirlo. Pero aquí hay un inconveniente. Aquí no tenemos nosotros un dato que nos especifique cuál de estas dos filas es la que vamos a eliminar. Yo no puedo decirle, actualízame la fila del registro cuyo código sea 1, porque ambos tienen el código 1. Ambos registros tienen el mismo nombre, el mismo sueldo, la misma cédula, el mismo teléfono y la misma observación. No hay una forma de especificarle cuál de estos dos es el que queremos quitar o queremos actualizar o cualquier cosa. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es eliminar estos dos registros. Vamos a eliminar estos registros. Sí, los dos. Vamos a eliminar este y este. Y hay una forma de hacerlo. Vamos a eliminar por código. Fíjense que tanto este tiene el código 1 y este tiene el código 1. Ya no hay más registros con el mismo código. Rigoberto tiene el código 2, Zenón el 3 y Francisco el 4. ¿Sí? Entonces vamos a borrar todos los registros para después volver a introducirlo. ¿Sí? Bien, entonces vamos aquí, otra ventana, y vamos a escribir una sentencia que nos permite eliminar datos de una tabla con el comando delete. From, sin asterisco, y vamos a colocar el nombre de la tabla profesores. Si yo ejecuto esa sentencia tal como está ahí, borro toda la información de la tabla. Los 5 profesores que tengo en la tabla se borran, porque eso me permite borrar todo lo que está insertado en una tabla. Ahí estoy diciendo, elimíname todo lo que está en la tabla profesores. Tengo que especificarle a quién es que yo quiero borrar. Y eso lo logro con la cláusula where. Where, donde código sea igual a 1. ¿Ok? El código no lo pongo dentro de comillas, porque recuerden que código no es un texto, es número. Por lo tanto lo dejo fuera de comillas, así. Aquí le estoy diciendo, bórrame todos los registros de la tabla profesor, lo que tengan el código 1. El campo código que tenga ese dato, bórramelo. Y recuerden que tengo 2 registros con ese mismo código y van a ser eliminados. Ahora vamos a ejecutar esa sentencia. Bien, vamos a hacer clic aquí, continuar. Hice un mensajito acá, obsérvenlo. Realmente desea ejecutar delete from de la tabla profesor. Esa sentencia que está acá. Le digo sí, aceptar. Claro que yes. Bien, y ahí se ejecutó perfectamente bien. Vamos a hacer una consulta, una búsqueda, para asegurar que sí se borró. Otra ventana. Vamos a hacer una consulta. Select. Con tabla profesores. Y ejecutamos ejecutamos esta sentencia. Miren acá. Esta la ejecutamos ahora, ¿sí? Vamos a hacer clic aquí, continuar, para visualizar los resultados. Bien, como pueden observar, tengo a Rigoberto, Zenón y Francisco. Lenin fue eliminado, ¿ok? Eliminé a Lenin. Ya ustedes saben cuál es el paso para volver a insertarlo si lo quieren insertar. Recuerden, miren, voy a hacer una consulta. Voy a hacer un update, una actualización que le ponga el mismo sueldo a todos los profesores. Aquí tengo 3 profesores porque ya eliminé a Lenin. Entonces voy a hacer un select, una consulta, una sentencia que me le ponga el mismo profesor a todos los profesores. Los profesores ahora mismo están ganando 10.000 pesos. 10.000 pesos. Aquí tiene que haber 10.000 pesos en los 3. Fíjense cómo se hace eso. Update. Los profesores.
SAT, la columna sueldo, porque esa es la que voy a actualizar, sueldo, es igual a 10.000. Y lo dejo así. No le voy a especificar a qué registro quiero aplicarle eso, porque es a todo. Si es a todo, no le coloco Word, ¿ok? No le pongo una condición donde esto sea igual a aquello, no, lo dejo así mismo. Ahí se va a actualizar el campo sueldo en todos los registros, 10.000. Vamos a ejecutar esa línea. Continuar, aquí. Bien, ya se ejecutó. Ahora vamos a observar los resultados. Vamos a hacer una consulta. Select, asterisco, from, tabla, profesores. Y vamos a ejecutar, es una consulta ahora, una búsqueda. Continuar. Fíjense que todos los maestros ahora tienen el sueldo de 10.000 pesos. ¿Ok? Mírenlo ahí. Si yo quiero, yo puedo actualizar campo uno por uno, como lo vieron ya. Si yo quiero actualizar dos campos al mismo tiempo, lo puedo hacer. Voy a actualizar, por ejemplo, el teléfono. Bueno, voy a actualizar los sueldos y la observación. Le voy a poner mal a todo, que están mal. Y le voy a cambiar el sueldo. Se lo voy a bajar a 8.000 ahora, porque están mal. Fíjense que voy a actualizar en todo campo, sueldo y observación al mismo tiempo. Miren cómo lo hago. Otra ventana de consulta. Vamos, update. Aquí, update. Tabla profesor. Sueldo es igual a 8.000 porque ya se portaron mal. Y para actualizar también el campo observación, le voy a poner una coma y ahora pongo observación. Observación es igual, recuerden que observación es texto, es alfanumérico, doble comilla, y le voy a poner muy mal. Y mando a ejecutar esa sentencia. A todos los maestros se le va a rebajar el sueldo y la observación le va a decir que es muy mal. Y miren ahí, esa es la sentencia, ¿ok? Esta. Y ahora vamos a darle a continuar para que se ejecute. Y ahora ya se ejecutó la actualización. Vamos a hacer una consulta. A ver. Profesor. Y continuamos aquí. Vamos a ver el resultado ahora. Perfecto. Fíjense, a todos los maestros le bajamos el sueldo y también le actualizamos el campo observación. Bien, ya nosotros insertamos datos, eliminamos y actualizamos y también seleccionamos información. O sea, hicimos búsqueda con el comando select. Ahora bien, si yo quiero, por ejemplo, eliminar un registro en específico, lo puedo hacer por código. Voy a eliminar a Francisco. Francisco es el código 4. ¿Ok? No voy a eliminar ni voy a actualizar por nombre, porque si por casualidad existe otro profesor que se llama Francisco, pero lo único que lo voy a identificar es el código. Puede ser que Francisco es de Castillo, código 4, y el otro Francisco es de San Francisco de Macorís, con el código 5. Por eso no es recomendable borrar por otro campo que no sea el campo primario. ¿Okay? Voy a mandar a eliminar un registro utilizando como condición el campo código, que es la clave primaria. ¿Sí? Y voy a eliminar a Francisco, y Francisco es el código 4. Entonces, vengo acá arriba y escribo, elimíname todo lo de la tabla profesores donde código sea igual a 4. Ya con eso
mando a borrar el registro número 4. Estoy diciendo, bórrame todo lo que esté en la tabla profesor, pero donde el código sea igual a 4, que viene siendo Francisco. Entonces vamos a ejecutar. Seleccionamos y le damos a continuar aquí. Le decimos que sí, aceptar. Vamos ahora a verificar si ya se eliminó. Select from tabla profesor y le mandamos a ejecutar. Ok, déjame ver, aquí tengo una línea que está incorrecta, vamos a arreglarla nuevamente. Sí, fíjense, aquí coloqué un guión que no va, por eso fue el error. La tabla está mal escrita, mirenla aquí, eso no va ahí. Ahora sí, aquí y continuar. Bien, ahora vamos a observar. Como pueden observar, Francisco ya fue eliminado. Entonces, para la tabla estudiante, es lo mismo que profesor, lo mismo que hicimos con profesores para insertar, eliminar, actualizar. Es lo mismo que vamos a hacer con los estudiantes, asignatura y la tabla aulas. Simplemente una diferencia. Recuerden que la tabla estudiante, el campo código, es un campo que es primario. MySQL sabe que es primario y es autoincrementable. O sea, este campo se va a generar solo. Si ese campo se va a generar solo, no tenemos que tocarlo, no tenemos que colocarlo no tenemos que ponerle valores para que se genere, porque es MySQL quien lo va a incrementar. Y ya MySQL sabe que es primario y no va a dejar que se repita. Recuerden que nosotros cuando creamos este campo, le establecimos MySQL, le hicimos saber a MySQL que es primario y autoincrementable. Lo mismo para el campo código asignatura y también para el campo código aula. Pero voy a hacer un ejemplo con el campo con estudiante. Voy a insertar datos en estudiante y ya de ahí en adelante ustedes lo hacen con las demás tablas. ¿Ok? Voy a hacer este ejemplo con estudiante, ya que el campo código MySQL entiende que es primario y es autoincrementable. ¿Ok? Vamos a ver el ejemplo con estudiantes para finalizar. Vamos a ir aquí a SQL. Bien, vamos a escribir insert nombre de la tabla estudiante. Y está. Vamos a colocar ahora voy a hacer de esta manera para más rápido, ¿ok? Voy a colocar, recuerden que el campo código se va a generar, por lo tanto no lo voy a colocar, a menos que me lo pida el administrador o MySQL me lo exija, pero no lo voy a colocar. Inmediatamente voy a escribir el nombre estudiante, Recuerden que el nombre de estudiante, según el diseño, es aquí, es parchar, ponerle aquí María, coma, aquí vamos a colocar el apellido ahora, apellido, plaza, coma, edad. La edad es numérica, recuerden que es número. Aquí declaramos en integer, entero. Entonces vamos a ponerle 15 y vamos a colocarle ahora la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento sí la tenemos que poner
dentro de comillas, y primero vamos a colocar el año con un guión en el medio. Este es el formato correcto. Si escriben la fecha en otro formato, día, mes y año, van a tener un error con los slash. Por ejemplo, miren, si escribo la fecha de esta manera, voy a tener un error. Si pongo, por ejemplo, el 25 del mes 2 del año 2015, ahí tengo un error, porque ese formato no lo acepta por el momento mi SQL. ¿Ok? Tenemos que cambiar el formato. Tenemos que poner primero el año, 2002, vamos a decir. Ahora vamos a poner el mes 3, y ahora el día 25. Bien, ¿qué otro dato tenemos aquí? Nombre, apellido, edad y fecha de nacimiento. Recuerden que el código no lo escribimos porque se va a generar automáticamente. Ahora, si MySQL nos los pide, vamos a ponerlo, ¿ok? En este caso no. Y luego vamos a hacer clic en continuar aquí. Dice que el número de columna no corresponde al número de línea. Ok, vamos a ponerle entonces, ahí me está pidiendo el código. Simplemente le voy a colocar acá el valor vacío, así. No le voy a poner 1, ni 2, ni 3, no. Lo voy a dejar así sin nada, porque él tiene que generar automáticamente ese código, ¿sí? Simplemente me pidió el campo y ahí se lo puse. Algunos administradores no piden eso, no piden el campo o el espacio donde va el campo, no lo piden y lo introduce. Recuerden que aquí más lo pide, aquí lo pide más porque yo no estoy declarando las columnas en esta parte, ¿ok? En caso de que suceda un error, como que ese campo no tiene datos y necesita datos, entonces vamos a tener que colocar acá los campos, sí, los campos en la tabla, como la segunda forma que utilizamos para insertar datos. En este caso lo vamos a dejar así y vamos a ver qué sucede, ¿sí? Bien, le damos ahora a continuar y ahí se ejecutó perfectamente. Recuerden que aquí no coloqué código porque es él quien me va a ejecutar el código automáticamente, pero sí tuve que indicarle que este espacio es para el campo código, ¿sí? Este valor que va a caer para el código. Ahí no le puse un 1 y le voy a poner 2 después ni nada de eso. Lo dejo así para que sea el mismo que nos genere. Ahora vamos a observar, vamos a hacer una consulta para ver si en realidad insertó ese dato. ¿Ok? Vamos a hacer una consulta en la tabla estudiante. Aquí. Para ver si está la información. Y le damos a continuar. Vamos a ver. Aquí abajo. Como pueden observar. Aquí sí lo tenemos. Fíjense. Que aquí tenemos código estudiante. 1. Nombre. María. Apellido. Plaza. Edad. 15 años. La fecha de nacimiento la tenemos acá. Sí. Perfectamente. Ahí se insertó. Y me generó el código 1. Recuerden que cuando el código es autoincrementable y es primario, no tenemos que ponerle valores a la base de datos, ¿ok? En este caso, por ejemplo, fíjense que aquí simplemente tenemos que poner donde va el valor del campo código, o la clave primaria, no colocamos nada, simplemente dejamos las dos comillas. Recuerden que estas comillas son dobles, no son comillas simples, son dos comillas, doble comilla. Si yo borro, por ejemplo, esta comilla, se borran las dos que están ahí, miren, se borró, porque es dos comillas de esa equivale por una, ¿ok? Bien, entonces vamos a insertar otro estudiante. Vamos a utilizar esta misma sentencia para insertar otro. Simplemente cambiamos los valores. Aquí vamos a colocar José. Vamos a poner el apellido, Martínez. Le vamos a poner que tiene una edad, que no sé, no voy a calcular. Es de 14. Nació en el 2000. Yo sé que el año no va a coincidir con la edad, pero es un ejemplo, ¿ok?
de 2005, del mes del día 5 del mes 8. Bien, de esta manera. Y ejecutamos. Y ahora vamos a hacer la consulta. Ya se ejecutó, se insertó el dato. Ahora vamos a hacer la consulta. Select from tabla estudiante. Vamos a hacer un clic aquí en ejecutar esa sentencia. Ejecutar la tabla estudiante para ver lo que se insertó. Continuar. Vamos ahora a observar. Como pueden observar, tengo aquí a María con el código 1, José con el código 2. Fíjense que es bien chévere que quien se llama MySQL, quien se encargue de controlar la clave primaria, que es código, y de autoincrementar ese valor. Ahí no tenemos que tocarlo, simplemente tenemos que insertar la demás información en la columna, como nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento, etc. Podemos cometer un error con cualquier de todo otro campo, no importa, poner un nombre mal, como el apellido mal, o la edad, o la fecha, pero podemos actualizar. Lo que tiene que estar correctamente casi es el código, la clave primaria. Porque con la clave primaria es que vamos a modificar o a eliminar cualquier registro de la tabla, tanto profesor, estudiante o cualquier otra tabla, ¿sí? Entonces, ya para la tabla asignatura o la tabla aulas, es lo mismo que estudiante. Recuerden que código asignatura es autoincrementable, primario en MySQL, también código aula. Y ya esta parte es sumamente fácil, ya lo pueden trabajar fácilmente. Insertamos datos en profesores y también insertamos datos en estudiantes, de dos maneras. Eliminamos, actualizamos y también hicimos búsqueda para ver la información. Pues bien, entonces, hasta aquí ha sido todo con estos comandos, con los comandos insert, select, update, delete. Ya trabajamos estos 4 comandos de lenguaje de manipulación de datos, sumamente fácil. Más adelante, en la próxima clase ya estaremos trabajando entonces de forma visual, de forma más dinámica, sin utilizar, por ejemplo, hay un comando que sí vamos a utilizar durante este módulo, que es el comando select para hacer consulta. Tenemos consulta más profunda, más avanzada, que al paso, con el tiempo, si van a conocer. Si vamos a usar este comando select, pero para insertar datos, para actualizar o eliminar o crear tabla y base de datos, ya lo vamos a hacer por diseño, de una forma más rápida, más cómoda, más sencilla. ¿Ok? Bien, entonces hasta aquí ha sido todo. Cualquier duda, pregunta, pueden hacerme saber para comunicarme con ustedes por lo medio establecido para aclarar cualquier cosa. Pues nos mantenemos en contacto. Hasta la próxima. Pasen buenas.